Muchachos, ¿cuántos nos la pasamos padre en la primaria? A ver, ¿a cuánto nos gustó la primaria? Muy bien. ¿Sabes? Yo no me la pasé tan padre, ¿sí? Porque hay cosas que sigo aprendiendo que debí de haber aprendido en ese entonces, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente que antes no sabía cómo llamarle a estas palabras que significan lo opuesto, ¿sí? de otras palabras. Me quedó muy claro desde ese entonces que hay palabras iguales que se llaman, que quieren decir lo mismo y les llamamos, ¿cómo? Sinónimos, ¿verdad? Pero hasta hace poco, realmente, entendí que cuando tú quieres buscar una palabra que es opuesta a eso, no buscas un sinónimo, buscas un... Fíjate, y yo no conocía lo que significaba esa palabra, ¿sí? Hasta que un día me acuerdo que le pregunté a mi esposa, oye, Reina, o sea, ¿cuál es el concepto para nombrar lo opuesto? Ahí me tienes buscando a mí, opuesto de verdad, por ejemplo, ¿no? Hasta que me dijo, hay una palabra que se llama antónimo. Y si tú le pones verdad, antónimos, por ejemplo, pues te sale todo lo opuesto, ¿verdad? Y entonces pues se me abrió un panorama enorme, porque entendí de la Biblia muchísimas cosas que no había entendido, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de alto, el antónimo de alto, ¿qué será? Bajo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, va una más difícil. Cuando nosotros hablamos de maldad, el opuesto es bondad, ¿verdad? Y ahí es en donde yo entro en shock en la Biblia. Porque yo me esperaría que el antónimo en la Biblia de maldad fuera bondad. Pero quiero llevarte a este versículo de la Biblia donde vamos a ver que no es así precisamente. Fíjate, estoy en 1 Corintios capítulo 13 y te recuerdo que estamos hablando del amor. Estoy en 1 Corintios capítulo 13 y dice lo siguiente en el versículo 6. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Y aquí yo me hubiera esperado que el autor hubiese utilizado un antónimo natural, ¿verdad? Que si estamos hablando de la maldad, nos hubiera hablado de la bondad. Pero no es así. Sí, él contrasta la maldad no con la bondad o la benignidad, sino con la verdad. Y eso me llamó mucho la atención. Y cuando algo te llama la atención así en la Biblia, tienes que escarbarle porque hay más cosas ahí, ¿sí? Me puse a pensar, me explico en por qué Pablo, siendo un maestrazo, ¿verdad?, de la ley, siendo una persona que sabe muchísimo, siendo una persona tan preparada, pues usó un antónimo, ¿sale? Porque está hablando de opuestos, pero no usó el antónimo natural de esa palabra, ¿verdad?, que empleó en ese momento. No usó bondad, sino usó verdad. Y me voy al principio y me voy a las enseñanzas de Jesucristo, ¿sí? Y yo me acuerdo en el principio, vámonos al principio de las cosas, ¿sí? Al Génesis, pues, ¿verdad? Y yo creo que ahí podemos encontrar el primer elemento de maldad, ¿verdad?, en el ser humano. Yo no sé si estás conmigo en esto, pero cuando el ser humano opta por desobedecer a Dios, pues no se porta bien, sino se porta mal, ¿verdad? Podemos decir que no fue un acto de bondad, sino fue un acto de maldad, ¿correcto? Y me pongo a pensar por qué en ese momento, ¿verdad?, el ser humano optó por ser malo. ¿Te acuerdas? Te recuerdo la historia para que la tengamos bien fresca. Dios plantó 2 árboles, dentro de muchos otros, en el Edén, ¿verdad? No sé si literal o simbólicamente, ya ustedes sabrán mejor, pero estaban estos 2 árboles en la narrativa de la Biblia. Uno de ellos producía la vida, no sé si te acuerdas, y el otro producía el ¿qué? ¿Te acuerdas? El conocimiento del bien y del mal, paréntesis, megaparéntesis. Cuando la Biblia habla de conocimiento, no se trata de decir, hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es José Luis Arellano, como conocerse, ¿verdad?, para nosotros. No, la Biblia habla de conocimiento y está hablando de una relación literalmente íntima, de matrimonio. Cuando antes se casaban, la Biblia decía se conocían, no sé si me estoy explicando. Ajá. Y entonces Abraham conoció a Sara, no quiere decir que haya llegado y le haya dicho, hola, mi nombre es Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo estás para servirte? Me estoy explicando, sino que literalmente pues, se casaron. ¿Sí me estoy explicando? Entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal es el árbol de querer intimidad con el bien y querer intimidad con el mal a la vez. Y ahí es en donde uno dice, pues sí es cierto.
O sea, no es que conozcas lo que está bien y lo que está mal, ya lo conoces. La bronca del ser humano, la maldad del ser humano, se ve traducida en que nosotros queremos hacer las dos cosas a la vez. ¿Sí me estoy explicando? O sea, en realidad hay muy pocas personas en este universo que se declaran malas, 100% malas. Si tú vas a uno de estos psicópatas, bueno, lo acabamos de ver, muchachos, lamentablemente en esta tragedia de Florida, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Entró una persona, un muchachito de 19 años, mano, un niño, literalmente, ¿verdad? Entra con un arma que quién sabe cómo consiguió, ahí hay una gran tarea, ¿verdad? Y entonces, en 5 minutos, ¿verdad? Ejecuta a 17 personas, si no me equivoco, ¿sí? Pero cuando tú entrevistas a este hombre, cuando tú ves lo que él dice, él no considera un acto de maldad lo que hizo. Él considera que lo que hizo es justificado, ¿sí? Y tiene sus, entre muchas comillas, argumentos. O sea, hay muy pocas personas en este mundo que te van a decir, sí, lo que hice, lo hice por ser malo y ya. No, la realidad es que quieren justificar esa maldad con elementos de bondad. No sé si me estoy explicando. Ese es el problema del ser humano. El problema del ser humano es querer hacer el bien mientras hago el mal. O sea, quiero ser un buen padre, quiero ser un buen esposo, pero quiero darme ciertas libertades para cosas que yo sé que no son muy buenas. Entonces, en ese momento vemos, si me está siguiendo en la historia, en ese momento vemos esta primera manifestación de maldad. ¿Sí? ¿Estamos? Esta primera manifestación de maldad. Y si le escarbamos, la pregunta es ¿por qué el ser humano, en ese entonces tipificado por Eva, ¿verdad? ¿Por qué optó por la maldad? ¿Por qué optó por la desobediencia? Y no sé si te acuerdas de la historia. ¿Qué sucede minutos antes de que esta muchacha, ¿verdad?, tomara de ese fruto, que siempre lo vemos como una manzana, pero quién sabe qué hubiese sido, ¿verdad? Pero suponte que hubiese sido una manzanita, ¿verdad? Suponte, que la Biblia no dice que sea una manzana, pero bueno, suponte que hubiese sido una manzanita. ¿Qué sucedió antes? ¿Te acuerdas? Tuvo una conversación con alguien. ¿Te acuerdas? ¿Con quién? Con la serpiente, ¿verdad? Esa serpiente que en ese entonces hablaba. Y bueno, a mí me gustan las serpientes en realidad, y yo me imagino que si hablarían bien chistoso, ¿no? Mi mente caricaturesca. En fin, ¿verdad? Entonces estaba hablando con la serpiente, ¿verdad? Y la serpiente le dijo algo que no era verdad. ¿Te acuerdas lo que le dijo? Le dijo, oye, ¿es cierto que Dios te prohibió que comieran de todos los árboles que están aquí? Y pregunto, muchachos, ¿eso fue cierto? No. Y Eva, ¿verdad? Le dijo, como todos nosotros le acabamos de decir, no Satanás, no serpiente mala, ¿verdad? Eso no es cierto. No es cierto, para hablar en lenguaje de serpiente. Eso no es cierto, ¿sí? Estás equivocado. Dios nos dijo que no comiéramos solamente de un árbol. Y entonces volvió a entablar conversación con Satanás y Satanás le dijo, no, pero es que no van a morir. No, van a ser como dioses. O sea, en realidad no pasa nada, o sea, no se acaban las cosas. Y eso también fue una mentira, porque sí morimos espiritualmente hablando. No sé si me estoy explicando. Media verdad, media mentira, al final de cuentas fue un engaño. A ver si me explico lo que estoy tratando de comunicarte en esta mañana, ¿sí? Esta premisa de Pablo que acabamos de ver, te la recuerdo, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija. Date cuenta cómo deleita y regocija son, ¿cómo? Sinónimos, ¿verdad? Y a continuación usa un antónimo, ¿verdad? No se deleita en la maldad, sino que se regocija, sinónimo en la, y ahí está el antónimo, verdad. Esta premisa salud es bien cierto, muchachos. Si nosotros ponemos atención, toda la maldad parte de creer un engaño. Es decir, toda la maldad en el mundo, la maldad que alguna vez hemos hecho, la maldad que alguna vez nos han hecho, salud, la maldad que alguna vez hemos atestiguado, no radica, ¿verdad?, en un elemento nativo de maldad, sino en creer mentiras de aquel que sí es malo, que se llama Satanás, ¿sí? Por lo tanto, esta es una verdad bien tremenda, ¿sí? No es que seas malo, es que cuando haces maldad,
te crees las mentiras o las, para ponerlo en términos de Pablo, no verdades de tu mente. Y muchas de esas son puestas ahí por esa misma serpiente que sigue hablando en nuestra cabeza aún en estos días. Me estoy explicando, muchachos. Si tú haces como que un análisis, un peritaje, por así decirlo, de las veces que te has hecho cosas malas, te vas a dar cuenta que en realidad fue porque creíste algo que no era cierto. Y aquí el punto importante es, entonces, ¿qué es la verdad? Sí. Si tú le preguntas al muchachito de 19 años, ¿verdad?, que hizo esta atrocidad, él cree cosas como si fueran verdad, pero a todas luces vemos que no son ciertas, ¿sí? Él cree que la supremacía blanca, por ejemplo, debe de manifestarse en opresión hacia las demás razas. Pregunto, ¿esta es una verdad? No, eso no es verdad. No hay diferencias entre las razas. Me explicó, Dios no enseñó eso. Dios enseñó que todo el ser humano es exactamente igual delante de Dios, sea hombre, sea mujer, sea alto, sea bajito, sea del color que sea. Todos somos iguales delante de Dios y a todos Dios nos amó de la misma manera. Esa es la verdad. Por lo tanto, muchachos, de aquí en adelante, a lo que nosotros tenemos que enfocarnos es a redefinir nuestras verdades. ¿Sí? Porque muchas veces creemos cosas como ciertas que en realidad no lo son. Vamos a poner el ejemplo del amor. Nosotros pensamos que el amor es un sentimiento porque se siente, pero no precisamente porque se sienta implique que sea un sentimiento. La Biblia nos enseña que el amor es mucho más que un sentimiento, y para eso está este capítulo y todas estas lecciones que hemos llevado. O sea, el amor, por ejemplo, ya vimos, es tener paciencia, y la paciencia no siempre se siente, la paciencia se hace. No sé si me estoy explicando. El amor, por ejemplo, tiene que ver con sacrificio, o sea, hacer cosas por tu pareja, hacer cosas por tu amigo, hacer cosas por otro ser humano, y esto no necesariamente se siente bien de momento, me explicó, pero ese es el amor. No sé si me estoy explicando. Entonces, esa es una verdad que enseña la Biblia en comparación con una verdad que nosotros pensábamos que no resultó ser cierta. Y la Biblia constantemente, de hecho para eso es la Biblia, Dios a través de la Biblia nos va a estar revelando constantemente su verdad para que tú te definas y reconfigures tus verdades, ¿sí? Y entonces se vuelve crucial hacernos las siguientes preguntas. Oye, ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué considero como verdad lo que considero como verdad? Y muchachos, más allá de los sentimientos, las circunstancias, lo que diga fulano, lo que diga perengano, mi recomendación para ti es: vámonos a la Biblia. Finalmente, tenemos una gran gama de pensadores y una gran gama de filósofos y de personas que han traído mucho bienestar y mucha bendición a este lugar, ¿sí? Filósofos sobran, pensadores sobran, pero ninguno de ellos cambió la historia y cambió al ser humano como Jesucristo. Te recuerdo que Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Yo soy el camino, dijo Jesucristo, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si tienes broncas para definir las verdades, lo único que necesitamos es regresar a Jesús y preguntarle: ¿qué es verdad? Pues es muy lógico, ¿sabes por qué? Porque Él nos creó. Así de sencillo, ¿sí? Y todos podemos entender que provenimos de Dios. Dios es el creador de todo lo que hicimos y de todo lo que vemos. Entonces, ¿verdad? Pues regresemos a Él. Y la pregunta entonces empieza a cambiarse, ¿sí? Si ya establecimos entonces, ¿verdad?, que verdaderamente el opuesto de la maldad es la verdad, es de tener argumentos verdaderos para no creernos las mentiras de Satanás y por lo tanto hacer lo malo. Si ya entendemos eso, entonces la gran pregunta hoy es, ¿verdad?, ¿cómo redefinir esa verdad? ¿Cómo creerle más a Dios que a nuestros pensamientos, que a nuestros sentimientos, o aún que a lo que alcanzamos a ver con nuestros propios ojos? ¿Cómo le hacemos?
Y quiero llevarte a una historia muy tradicional de la Biblia que todo mundo conocemos. Acompáñame, por favor, te pido que me acompañes en Primero de Samuel, el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Y vamos a ver ahí algunas ideas importantes, muchachos, en la historia de lo que todo mundo sabemos, que es la pelea entre David y Goliat, ¿sí? Todos conocemos esta historia seguramente. Y muchachos, así nada más para tener todos claros, ¿quién gana al final? David, ¿verdad? ¿Te acuerdas? David era un muchacho de 16 años, se cree más o menos, un jovencito, un teenager, ¿verdad? De 16 años, un adolescente, y se enfrenta contra Goliat, que la característica principal de Goliat, ¿quién me dice cuál era? Que era un gigante. Y la Biblia dice que medía más o menos 3 metros, ¿sí? Arriba de los 3 metros. Era una cosa enorme, ¿sí? Imagínate un José Luis y la mitad de otro José Luis, a lo mejor un poquito más de la mitad de otro José Luis. Así y así. ¿Sí? Entonces, o sea, era un mono impresionante, ¿sí? Y entonces ya sabemos la historia, me explico, Saúl llega bueno, David andaba ahí de metiche, y entonces aquel filisteo, ¿verdad? Era de los filisteos, salía diario al encuentro con el ejército israelita, y entonces se burlaba de ellos, ¿te acuerdas? Se burlaba y los provocaba, etcétera, etcétera, y decía, yo soy el campeón, ¿y quién me va a mí a enfrentar? Bla, 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 bla. Y entonces David un día de estos andaba ahí de metiche porque su papá literalmente lo envió a darle quesos a los capitanes, ¿verdad? Del ejército, y andaba repartiendo pan a las tropas. Y entonces ahí andaba de metiche, y Saúl, ¿verdad? Al ver que nadie hacía nada, dijo, ok, vamos a motivar a estos cuates. El que se atreva a pelear con Goliat y lo venza, le voy a dar a mi hija y le voy a dar no sé cuántas bienes y propiedades y parte de mi reino. Y entonces, pues la promesa ahí estaba, ya sabes, rondando, ¿no? Y entonces David dijo que me va a dar ¿a quién? ¿Cuál es el premio? ¿Verdad? Ah, bueno, entonces yo voy, dijo David. Y todo el mundo, por Dios, pues eres un chavalo, ¿cómo crees? Y este cuate dijo, no, en serio, sí voy. Sí voy, porque yo entiendo que si Dios está con nosotros, pues entonces no hay nadie que pueda mantenerse de pie, así de sencillo. O sea, ¿qué les pasa? Si Jesús está de nuestro lado, en ese entonces le decían, el Señor está de nuestro lado, pues no hay nadie que pueda mantenerse de pie. Adelante, yo voy, pásenme la espada, vamos. Pues como nadie hacía nada, Saúl dijo, pues vas, campeón, pero pues al menos ponte mi armadura, ¿te acuerdas? Y entonces este cuate dio 3 pasos con la armadura de Saúl y dijo, no manches, o sea, me queda súper grande, tú estás bien grandote y panzón y yo estoy delgadito chaparro, ¿verdad? No manches, claro que no me queda. Y entonces dijo, ¿sabes qué? Voy a usar lo que yo uso para ahuyentar a los leones y a los osos que quieren comerse las ovejas de mi papá. ¿Y qué era eso? ¿Te acuerdas? Era una especie de resortera, ¿sí? Que en ese entonces se llamaba honda, porque literalmente era una honda, ¿sí? Y piedras, ya, punto. Y entonces se enfrentó contra él, ya sabes la historia, tomó una piedra, tomó la honda, se la aventó a Goliat, y Dios hizo que la piedra tuviera la fuerza y la puntería necesaria para pegarle en la cabeza a este gigante. Se cae el gigante y todo el mundo canta victoria, pero no estaba muerto todavía. Entonces David, ¿te acuerdas? Se monta sobre este mono, le quita la espada y ¿qué hace? Y ¡juas! Le corta la cabeza. Sí. Y esa es la historia de David y Goliat. Y desde entonces, ¿verdad? La popularidad de David en el pueblo de Israel hasta nuestros días. Yo encuentro en esta historia elementos para poder enseñarte cómo redefinir nuestras verdades. Y justo como en las películas sucede, sobre todo, por ejemplo, en las películas de Pixar, ¿verdad? El elemento que resulta crucial al final de la historia es un elemento que está desde el principio en la historia, pero nadie pela. ¿Sí me estoy explicando? ¿Ya vieron Coco? ¿Sí? ¿Alguien no la ha visto para poder spoilear a gusto? Ok, entonces no la vamos a spoilear, ¿verdad? Pero normalmente en las historias de Pixar, la persona más buena onda, ¿verdad? O el que menos te imaginas, resulta ser el villano al final, ¿sí?
Ese tipo de manera de contar la historia, ¿verdad? Es algo que nos gusta mucho, ¿sí? Cuando tú dices, no más, ¿verdad? ¿Cómo? Pero si era el presidente y ahora resultó el malo, pero si era el bueno y ahora resultó, pero si era el papá, ¿cómo? ¡Qué escándalo!, ¿verdad? Y entonces, esas son las historias que nos gustan, ¿sí? Y en la Biblia hay historias así. Y yo, repasando la historia de David y de Goliat, me di cuenta que hay un elemento que nunca le ponemos atención. Vámonos, por favor, para que veas de lo que estoy hablando. En 1 de Samuel, capítulo 17, por favor, lo voy a leer un poquito rápido. Dice, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en un lugar que no quiero pronunciar, dice, situado entre Soco y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Y no sabes, o sea, cuando puse atención a la historia se me abrió un panorama. Casi nunca ponemos atención que esta batalla, ¿sí?, que fue más bien una gresca entre dos fulanos, se dio en medio de un valle, ¿sí? Se dio en medio del valle. La Biblia dice que un ejército estaba en un monte y el otro ejército estaba en otro monte. Y ahí en medio, en el valle, fue donde se reventaron, por así decirlo, ¿verdad? David y Goliat. Fue donde David reventó a Goliat. ¿Sí me estoy explicando? En el valle. Y si nos vamos a la historia, muchachos, las grandes batallas épicas, ¿verdad? De la era medieval y demás, ¿en dónde se daban? En los valles, ¿sí? Y si nos ponemos a entender las cosas, por ejemplo, los partidos, que no son otra cosa más que representaciones deportivas de pleitos que antes se daban de manera, ¿verdad?, bélica, los partidos ¿en qué se dan? Pues en una especie de campo que es parejo, pues no es otra cosa más que un valle. ¿Por qué un valle? ¿Sabes? ¿Te acuerdas del Salmo 23? Aunque ande en valle de alegría, de regocijo, de descanso, aunque ande en valle de sombra de muerte. A la torre. ¿Sabes? Si estás en un valle, ten cuidado, porque los valles es donde se libran las batallas más gruesas del ser humano. Es en los valles en donde hay un campo parejo para que los dos elementos puedan darse con todo y no haya ventajas. ¿Sí me estoy explicando? Ahorita te voy a enseñar más lo que es el valle, pero acompáñame a esto. Es muy diferente que la montaña. ¿Sí me estoy explicando? ¿Te acuerdas de la montaña en la Biblia? Por ejemplo, la Biblia menciona que Moisés, ¿verdad?, el patriarca Moisés, algo pasó en la montaña. ¿Te acuerdas qué pasó? Dios le habló en la montaña. ¿Sí? ¿Te acuerdas de Abraham, verdad? Donde se manifestó el Espíritu de Dios y proveyó este cabrito, ¿verdad?, que le tocaba hacer a su hijo Isaac. Fue en la montaña. En la Biblia siempre en la montaña se manifiesta Dios. ¿Sí me explico? Siempre te habla en la montaña. En la montaña es cuando se dan las cosas sobrenaturales, estas cosas que saboreamos bastante. ¿Sí? ¿Te acuerdas el sermón del monte? Me explico, donde wow, se nos abre el conocimiento y vemos a Dios cara a cara. Es en la montaña, pero en el valle no. En el valle el enemigo y tú están de uno a uno, parejo. Y la realidad es que cuando estás en un valle, parece que esas oposiciones son un gigante de 3 metros, con armadura, espada, escudo, y tú apenas si tienes 5 piedras y una mugre resortera, mano. ¿Te has encontrado en esas situaciones? ¿Sabes? Si yo me pongo a pensar, esas batallas son como la batalla de David y Goliat, o sea, es personal. Las batallas más difíciles de la vida se dan cuando uno se enfrenta a estas oposiciones, a estos gigantes, que la verdad no hay nadie más ahí que te ayude más que tú y lo que Dios te ha dado, y lo que Dios te ha dado parece que no es mucho. ¿Sí? Todos, estoy seguro, hemos estado en esas situaciones.
Y estoy seguro que la mayoría de esos gigantes, muchachos, son esas mentiras que nos hemos creído y que nos llevan a hacer maldad en nuestras vidas. A veces uno piensa que, por ejemplo, la escasez económica es uno de estos gigantes con los que nosotros tenemos que luchar al estilo David y Goliat. La verdad es que no. Con la verdad adecuada, tú le puedes hacer frente a la escasez económica y puedes tener plenitud incluso en la escasez económica. Estoy seguro que muchos de los que estamos aquí presentes podemos dar testimonio de esto. Yo sé que yo puedo dar testimonio de esto. Muchos pensamos que la muerte, a lo mejor el fallecimiento de un ser querido, las situaciones estresantes de nuestra vida, son estos gigantes a los que nos enfrentamos y cuesta mucho trabajo vencerlos. Pero con la verdad adecuada, muchachos, creyendo en la verdad adecuada, con la fe puesta en Jesús, la realidad de las cosas es que no es tan grande esa situación. Podemos estar de pie y aún en una circunstancia de muerte, no podemos no perder la esperanza, por ejemplo. Podemos mantenernos ecuánimes. Y yo sé que en este lugar hay personas que pueden dar testimonio de eso. Oye, es que falleció un ser querido mío y la verdad es que me pude mantener ecuánime porque yo creo que este ser querido está en la presencia del Señor. Y sé que lo voy a volver a ver. Y cuando las personas creen en esto, no es el gigante. Pero los gigantes sí son las mentiras que nos creemos de Satanás. Los gigantes sí son esas cosas que nos limitan desde aquí adentro. Son esos tabús que tenemos que nos han dicho desde un principio, tú no puedes. Tú siempre vas a estar solo. Tú nunca vas a poder cualquier otra cosa. Esos son los verdaderos gigantes a los que nosotros nos enfrentamos en la vida. Y la realidad es que cuando nos enfrentamos a estos gigantes enormes pareciera que estamos en suma desventaja porque no está la iglesia para apoyarnos, no está nuestra familia para apoyarnos, me explico, le hablas al pastor y no te contesta, por ejemplo, me explico, etcétera, etcétera. Y parece que estamos solos peleando con un señor montaña de 3 metros. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Yo no sé si te ha pasado, pero las batallas más difíciles de mi vida son las que he librado contra estos mentiras que se han levantado en mi cabeza. Te quiero abrir mi corazón muy sinceramente y te lo voy a decir de esta manera, ¿verdad? Pero uno de los grandes gigantes en mi vida es creer que yo estaba destinado a cometer los mismos errores y las mismas situaciones que mi familia. Sabes, yo vengo de una familia disfuncional. Yo vengo de una familia, ¿verdad?, que en un principio proclamaban, ¿verdad?, ser los cristianitos más sabios y mejores cristianos del universo. Y terminaron separados, ¿verdad?, en una situación de suma violencia, de extrema maldad, muchachos. ¿Te imaginas lo que es crecer? Yo sé que te lo imaginas, yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por lo mismo, pero crecer, estarás de acuerdo conmigo, en este ambiente donde se promueven estas verdades y ver que esas verdades al final del día no sirven para nada, es algo muy duro. Y se levanta un gigante en tu cabeza que dice, vas a terminar igual, porque te gusta lo mismo, porque tienes las mismas debilidades, porque tienes la misma manera de ser, porque reaccionas igual. Se levanta ese gigante. Y para mí en lo personal, si me permites compartirte, esta fue una batalla tremenda. Pero sabes, Dios me llevó a ver que era una mentira. No necesariamente yo tenía que seguir los pasos de algo que me alejaba de la verdad. No necesariamente. Eso es algo que está en mis manos. Eso es algo que está en mi poder. Y que con la fe puesta en Jesús y que con los ojos puestos en Cristo puedo redefinir esa verdad. ¿Me estoy explicando, muchachos? ¿Me estoy explicando? Ya voy a terminar. Entonces, ¿qué te quiero decir en esta mañana? ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Número 1.
para poder redefinir esas verdades y verdaderamente combatir esa maldad en nuestro ser, la tarea es que debemos enfrentarnos a esos Goliaths que se han levantado en nuestra cabeza. Esas, entre comillas, verdades que se han levantado en nuestra cabeza. Meto un paréntesis fuerte, meto un paréntesis. La Biblia dice entonces que David sacó la honda, ¿verdad? Y se la aventó a Goliat y Dios guió la piedra, etcétera, etcétera. Cayó, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad de que haya caído Goliat radicó en Jesús. No sé si me estoy explicando. Radicó en Dios. Dios fue el que hizo que cayera eso. Pero David se encargó de tomar la espada y cortarle la cabeza. Cortarle la cabeza. ¿Sabes que en la Biblia la cabeza representa autoridad? Sí. La cabeza representa autoridad en la Biblia, muchachos. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Que número uno, date cuenta que esas broncas las vas a tener que librar tú, pero número dos, la encomienda no es que tú las venzas con tus propias fuerzas. La encomienda de parte de Dios no es que tú, me explico, te agarres a golpes con esos Goliaths y los venzas porque tú eres muy fuerte. La verdad es que no. No eres lo suficientemente fuerte y está bien, déjame decirte por qué. Porque cuando entiendas eso, Dios se va a encargar de tirar el Goliat. Pero tú te tienes que encargar de quitarle la autoridad a esos argumentos. Tú te tienes que encargar de quitarle la autoridad a esas mentiras que todavía tienen sobre tu vida. Vámonos a los no puedos. Deja de creer en los no puedos. No vas a tener argumentos, no sé si me explico, para decir sí, sí puedo. Pues eso sería tratar de hacer fuercitas con tu Goliat. Oh, es que mira, sí puedo porque esto y porque el otro y porque aquello. Siempre van a haber más argumentos del otro lado. No se trata de argumentar, se trata de fe. ¿Sí me estoy explicando? Se trata de que Dios tumbe por medio de la fe esos Goliaths de tu vida. Tú tienes que quitarle la autoridad. Es decir, tú tienes que decirle, bueno, pues aunque tengas los argumentos que tengas, aunque tengas la elocuencia que tengas, yo decido que esto no es verdad en mi vida. Yo decido que lo que dice Jesús de mí es más verdad que esto que alguna vez lo consideré cierto. ¿Me estoy explicando? Y déjame decirte, ¿qué dice Jesús de ti? Dice que tú eres una nación santa. Dice que tú eres un real sacerdote. Dice que tú eres un pueblo escogido. ¿Sí me estoy explicando? Jesucristo te dice, por ejemplo, cuando tú estás con esta zozobra de que chin, la regué, hice mal, todo el mundo me está juzgando, soy el peor. Jesucristo te dice, ni yo te juzgo. Levántate, vete, no le hagas más caso al mal. ¿No le dijo eso Jesús a la mujer adúltera? Le dijo, levántate, vete, no peques más. Y al decirle esto le está diciendo, ya no te creas más esas mentiras. Queridos, en esta mañana estoy seguro, Dios me dijo que te comunicara lo siguiente. Para poder vivir en la verdad, para poder hacer de los argumentos de verdad de la Biblia una realidad en tu vida, debes de empezar a quitarle autoridad a los argumentos de maldad, a las mentiras de Satanás. Pablo dice, llevamos cautivos todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Cómo negarle autoridad a las mentiras de Satanás? ¿Y cómo adoptar la verdad en mi vida? Necesitas conocer a Jesús. Y necesitas llevar tus pensamientos a la obediencia de Jesús. Y de esto, muchachos, todos ya tenemos la información necesaria para actuar. Vamos a poner un ejemplo. Jesucristo dijo, ¿sí? No sé si te acuerdas, Jesucristo dijo, dichosos los pobres de espíritu, los pobres de corazón. Pues hay que adoptar la humildad como un estilo de vida. Jesucristo dijo, ok, si alguien te ofende y te dan como que una cachetada en una mejilla, dijo Jesucristo, no te preocupes, hombre,
No pasa nada. Mejor tú da la otra. Ay, Señor, pero ¿cómo si yo me quiero defender? Porque pasa nada, hombre. No pasa. ¿Quién es tu papi? ¿Quién es tu padre? Who's your daddy? ¿Sí me estoy explicando? ¿Quién es tu jefe, hermano? O sea, la gran bronca es que pensamos que yo me las tengo que cobrar yo solito. Me estoy explicando. Déjale esa bronca a tu jefe. Déjale esa bronca a tu papá. Tú da la otra mejilla. Relax. Leve. Jesucristo dijo, por ejemplo, y esta sí va a arder, aguas, porque esta sí va a arder. Jesucristo dijo, bueno, tú entendiste en el pasado que matar es malo. Por ejemplo, si tú agarras un cuchillo y se lo entierras a alguien y esta persona muere, eso es malo. Pero yo te digo, dijo Jesucristo, que cualquiera que desea mal en su corazón a alguien más, ya lo mató aquí adentro. Uy. No le desees mal a la gente. Comienza a tener tolerancia a la gente. Eso es restarle autoridad. Eso es cortarle la cabeza a esos gigantes a los cuales nosotros nos enfrentamos que están aquí adentro. Un gigante muy mexicano, ¿verdad? Es, ¿me la haces? Te la hago. ¿Sí o no? Un gigante muy mexicano es, no, yo soy pacífico, pero si me buscas, me... Ese es un gigante muy mexicano. ¿Qué hubiera dicho Jesucristo? Jesucristo dijo, dio la otra mejilla. Jesucristo dijo, ¿me explico? Da al pobre. Jesucristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo dijo, ¿tienes un enemigo? Ámalo, bendícelo, no lo maldigas. Eso es quitarle autoridad a los gigantes de tu vida. Muchachos, esta semana no es casualidad. No es casualidad. Acabamos de pasar por este temblor nuevamente. Las heridas que apenas estaban sanando en nuestro corazón, en nuestro físico y en nuestra memoria acerca de la gran atrocidad que vivimos el pasado, ¿qué fue? 19 de septiembre, ¿verdad? Todavía estaban muy frescas. Y apenas como que querían cerrarse. Y vuelve a temblar. Y la tierra se vuelve a mover. ¿Tú crees que es casualidad? Mira, a mí no me gusta, ¿verdad? Decir, es que los tiempos y la trompeta y el apocalipsis. Mira, yo se lo dejo eso a Walter Mercado, ¿verdad? Y que Dios bendiga su vida. Yo le creo a la Biblia. Y en ese momento, ¿verdad? Somos recordados de lo siguiente. El Señor es mi refugio, mi pronto auxilio en medio de la tribulación. Por lo tanto, no temeré, aun se remueva la tierra y los montes se derritan al mar. El Señor es mi socorro. Cuando se estaba moviendo todo, cuando todo estaba crujiendo, muy probablemente, cuando tu mente volvió a irse a la atrocidad del 19 de septiembre, ¿cuál es la verdad que estaba de pie? Quizá había un gigante mentiroso en tu cabeza. Quizá había un gigante mentiroso diciéndote, te vas a morir. Quizá había un gigante mentiroso diciéndote, nadie está aquí para ti. Estás solo. Estabas en el valle. Papá, mamá, familia, iglesia, no estaban ahí. Estabas delante de un gigante. Y no tienes argumentos para vencerlo. No tienes argumentos para decir, no, mira, aquí estoy con mis hermanos y no va a pasar nada. Se está moviendo todo. Nosotros estamos en un nosotros estamos en un piso 11. Todo se estaba moviendo como una cuna, literalmente. ¿A dónde te haces? ¿Te imaginas lo que te tardas en llegar al nivel 0? La azotea está a otros 8 pisos arriba. ¿Qué haces? No tienes argumentos, fuercitas para vencer a ese gigante. No, deja que Dios tumbe a ese gigante. Tú réstale autoridad. La herramienta poderosa que tienes es la fe.
Y es ahí en donde tú y yo somos definidos por la fe. Pues mira, aun si todo se cae, y aun si hoy sea el último día que estamos de pie en esta tierra, volveremos a abrir los ojos. Nuestro corazón seguirá latiendo. Nuestros pulmones se van a seguir llenando. Déjame decirte, no de un aire tan contaminado como este, del mejor aire que puede haber en el universo. Porque estaremos juntos, de pie, frente a Jesús. Y en ese lugar, dice la Biblia, va a ser todo perfecto. Porque Dios es perfecto. Porque Él hace bien las cosas. Quítale autoridad a tus gigantes. Esta semana, muchachos, se trata de quitarle autoridad a nuestros gigantes. Y si hay un gigante bien grandote, horrible, apestoso, que se llama soledad, hermano querido, es hora de que agarres la espada y le quites autoridad, porque Dios te hizo perfecto, porque tiene un propósito para tu vida, y porque a lo mejor todavía no ha llegado la persona adecuada, pero cree, hermano, por la fe, Dios tiene a alguien para ti, y es alguien con quien tú vas a ser pleno. Así de sencillo. Si para ti ese gigante se llama incredulidad, hermano querido, comienza a darle más veracidad a la Biblia. Si para ti ese gigante se llama incredulidad en ti mismo, déjame decirte que Dios dio su vida porque cree en la tuya. Dios tuvo más apreciación por tu vida que por su vida misma. ¿Y sabes lo más chistoso de todo esto? Es que ese ejercicio de creerle más a Él, de restarle autoridad a tus gigantes, tiene un nombre bien particular en la Biblia. Bien particular. En hebreo se llama Kabot. En español se llama gloria. Gloria. Cuando tú le quitas la cabeza a esos gigantes, le das gloria a Dios. Porque decides creer más en su palabra que en lo que estás viendo, que es horrible lo que ves. Esta semana, a ver si me explico, muchachos, terminamos con esto. A ver si me explico. Esta semana se trata de darle gloria a Dios, quitándole autoridad a los gigantes de tu cabeza. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo en esto? Vamos a darle gloria a Dios, derribando, ¿verdad?, la cabeza de esos gigantes que se han levantado aquí. Y date cuenta que son mentiras que nos llevan a la maldad. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y vamos a ubicarnos en ese valle. Vamos a ubicarnos en ese valle. Quiero que veas de frente a esos gigantes en tu cabeza. Quiero que los materialices verdaderamente, como son, como se presentan ahí cuando estás triste, cuando estás solo, sola, como se presentan tal cual en tu área de vulnerabilidad. Velo, no le tengas miedo, velo de frente, en tu cabeza, en tu mente. Y ahora quiero que ubiques el antónimo perfecto de ese gigante. Quiero que ubiques el antónimo exacto. Si ese gigante se llama soledad, ubica el antónimo exacto. Si ese gigante se llama incredulidad, como se llame ese mugre gigante, ubícale el antónimo exacto. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y ahora ve con Jesús y escucha lo que Él te tiene que decir al respecto. Escucha esos argumentos que Él tiene para tumbarle la cabeza a ese gigante. Escucha esas palabras tiernas de Jesucristo que tiene para ti de frente a esos gigantes de nuestra vida. Y entonces voltéate con tu gigante y dile: le creo más a Jesús, le creo más a Dios, le creo más a Él.
Yo soy la vid, dijo Jesucristo, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Pero ojo, dijo Jesús, separados de mí, nada pueden hacer.